Bienvenidos nuevamente a la serie Principios de Fe. En esta ocasión estaremos presentando el tema El estado de los muertos. Y hay muchas preguntas que seguramente usted se estará realizando. ¿Dónde están y en qué estado se encuentran las personas que fallecieron? ¿Será que ellos están sufriendo en algún lugar de tormento? ¿O quizás están en la inquietud de ver nuestras peripecias en la vida? El tema que ahora vamos a tratar constituye uno de los principales interrogantes de la humanidad que se ha hecho desde la más remota antigüedad. Las diferentes culturas han establecido creencias muy diversas, muchas de las cuales han llegado hasta nuestros días. Las imágenes instaladas en la creencia popular van desde la de difuntos que estarían padeciendo tormentos en horribles lugares ardientes, hasta las que nos garantizan que ellos estarían disfrutando en un estado de paz y felicidad total, en un paraíso actual. Entre esos dos extremos está la afirmación de que los fallecidos estarían purgando con sufrimientos los errores de su vida pasada, antes de estar listos para partir al paraíso. Y otra aún nos propone que ellos estarían atrapados en una interminable peregrinación de una vida a otra vida, tratándose de algo tan importante como es el destino final de sus seres queridos y sobre todo el suyo propio. Es sumamente fundamental que conozca la verdad sobre el estado de los muertos. Quiero decirle que la palabra de Dios tiene exactamente las respuestas que usted necesita. Ella nos explicará ahora mismo cuál es el origen, cuál es la naturaleza y también cuál es el destino del hombre. Tome su Biblia y acompáñeme a leer algunos textos. El texto clave que comenzará a despejar sus interrogantes es el de Génesis capítulo 2, versículo 7. Leamos ese texto. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Aquí tenemos la primera parte constitutiva de la persona, el cuerpo. La segunda parte está revelada en el mismo versículo. Y dice ahí, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Es muy claro que la forma inanimada cobró vida únicamente después de que Dios sopló en ella el aliento de vida. Recién entonces, ella se transformó en un ser o alma viviente. Con esto vemos que el hombre no recibe un alma, él es un alma. El texto original hebreo confirma esto. La expresión Nefesh Haya, traducida en varias versiones de la Biblia como alma viviente, se refiere al ser humano como tal y no a una parte que lo constituye. Esta expresión aparece 7 veces en el original hebreo de las Escrituras y se la usa, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 24, donde se la traduce como seres vivientes. La palabra Nefesh aparece en el Antiguo Testamento hebreo 755 veces. En casi la mitad de ellas se la traduce como alma. Otras veces está traducida como vida, persona, voluntad, reforzando aún más la idea de que el hombre no recibe un alma, sino que él es un alma viviente. Considerando esto, podríamos ilustrar la profunda verdad de la existencia de la vida a través de una sencilla operación. La parte física o cuerpo recibe el soplo y, como resultado, es un alma viviente. Si esto es muy claro en relación al ser humano, podríamos preguntarnos si otros seres, además del hombre, tienen también aliento de vida. La respuesta es afirmativa. Permítame leerle en Génesis capítulo 7, versículos 21 y 22. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió.
Aquí vemos que también los animales son seres vivientes, por tener el aliento de vida. A diferencia de otras formas de vida, ellos comparten con el ser humano esta característica. Al mismo tiempo, este texto que leímos nos introduce en la cuestión de la muerte. Si en el contexto de la revelación bíblica vemos que si alma viviente es el resultado de cuerpo más soplo de vida, entonces muerte es el resultado de cuerpo menos soplo de vida. Vamos a confirmarlo con la Biblia. Leamos en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Aquí encontramos la clave de lo que pasa cuando muere un ser viviente. El espíritu o soplo de vida vuelve a Dios, y el cuerpo vuelve a la tierra, de donde provino. Usted se preguntará, ¿qué pasa entonces con el alma? Simplemente deja de ser, siendo que ella es el resultado de la unión de los dos elementos anteriores. Al separarse estos, simplemente deja de existir. Aquí también tenemos que dirigirnos al hebreo, donde encontramos que la palabra traducida como espíritu viene del original ruach y significa espíritu, aliento de la boca, soplo de la nariz, resoplido, aire en movimiento, y también de la palabra sujé, que significa ánimo, aliento, vida, principio vital que se manifiesta en el aliento de la boca o de la nariz. Ya vemos que las ideas son relacionadas. También significa la mente, el espíritu racional, el asiento de los sentidos, los efectos, las emociones de diversas clases, modos de pensar, voluntad, determinación. Todas estas cosas se retiran de la persona cuando en la muerte su aliento o espíritu vuelve a Dios. Su cuerpo queda inerte, desprovisto de todas las características de un ser viviente, porque ha dejado de ser un alma viviente. ¿Dónde están entonces los muertos? Allí donde Dios ha dispuesto que estén los cuerpos a los cuales se les retiró el aliento de vida, en el polvo de la tierra. Posiblemente esto los sorprenda, porque la idea general es que ellos están en el paraíso alabando a Dios. Pero los justos que mueren no van allá inmediatamente. La Biblia es muy clara en eso. Refiriéndose al rey David, un hombre que había muerto aprobado por Dios, dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 34, porque David no subió a los cielos. También leemos en Salmos capítulo 115, versículo 17, no alabarán los muertos a Jah, ni cuantos descienden al silencio. Cuando el hombre muere, cesan sus pensamientos. Y esto lo leemos en Salmo capítulo 146, versículo 4. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. En la forma más enfática, la Biblia nos revela que los muertos carecen de cualquier actividad inteligente. Dice en Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Ellos no pueden intervenir en los asuntos de los vivos, ni siquiera en los de su familia. Porque nos dice en Job capítulo 14, versículo 21 lo siguiente. Leamos este texto importante. Sus hijos tendrán honores, pero él no los sabrá, o serán humillados, y no entenderá de ello. También en Salmo capítulo 6, versículo 5 leemos, porque en la muerte no hay memoria de ti. Este texto hace imposible que las personas fallecidas estén conscientes, como se afirma que están ya sea en el cielo o en el infierno o en algún otro lugar. Es posible que usted esté pensando en la parábola del hombre rico y Lázaro, de Lucas capítulo 16. Allí se los presenta en un diálogo, pero ese diálogo ocurre supuestamente después de la muerte de ambos.
En este contexto debemos aclarar que cuando Jesús ilustró las grandes verdades de su reino, Él estaba haciendo frente al público en su propio terreno, porque la doctrina de un estado de conciencia después de la muerte era sostenida por muchos de aquellos que estaban escuchando las palabras que Jesús estaba diciendo en ese momento. El Salvador conocía esas ideas e ideó su parábola de tal manera que inculcara importantes verdades, aún por medio de esas opiniones preconcebidas. Colocó ante sus oyentes un espejo en el cual debían mirarse en su verdadera relación con Dios. Empleó la opinión prevaleciente para presentar las ideas que deseaba destacar en forma especial. ¿Cuáles eran esas ideas? En primer lugar, que ningún hombre es estimado sobre otro por sus posesiones. Y la segunda idea importante que Jesús quiso establecer es que después de la muerte no puede haber ningún cambio en la suerte que por su propia elección le ha tocado a cada uno. No se sorprenda de que todos los detalles de las parábolas no coincidan con la realidad. No tiene por qué ser así. Son apenas comparaciones para ilustrar alguna gran verdad. Encontramos un ejemplo de eso en Lucas capítulo 18, versículos 1 al 8, con la parábola de la viuda que insistía tanto ante el juez injusto que éste finalmente la atendió e hizo que le administraran justicia. Note el versículo 1. Allí se indica cuál era el objetivo de esa parábola. ¿Y cuál era? La necesidad de orar siempre y no desmayar. Este era el propósito y el objetivo de esta ilustración. Y la escena imaginaria fue armada por Jesús con los elementos que requería la comparación. Esto es muy simple. Al interpretar su enseñanza, nadie osará afirmar que Dios tiene un comportamiento como el del juez de la parábola. Sin duda que no. Otro texto que es mal comprendido por los que sostienen que hay un alma consciente después de la muerte es el de Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 y 10. Vamos a leerlo. Cuando Él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que habían dado. Y clamaban a gran voz: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Una lectura cuidadosa del texto hace imposible que interpretemos mal la simbología usada aquí. La figura del altar que se menciona es el altar de los sacrificios del Antiguo Testamento, del cual escribió Moisés en Levítico capítulo 4, versículo 7, de la siguiente manera: y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. No hay en el santuario del cielo un altar del sacrificio con sangre de víctimas al pie del mismo. Pero sí lo hubo aquí en esta tierra. Aquí es donde esa escena se ha desarrollado. Pero esta escena no se desarrolla en el cielo. No hay allí almas clamando venganza. ¿Qué representa entonces la sangre al pie del altar? Vamos a leerlo en Levítico capítulo 17, versículo 14. Ahí leemos que la vida de toda criatura está en su sangre. Por lo tanto, la sangre que clama al pie del altar representa la vida ofrecida en esta tierra por los mártires fieles. La figura usada al decir que clama es compatible con la usada en Génesis capítulo 4, versículo 10. Recuerda cuando Dios le reclama a Caín por la muerte de su hermano Abel. Él dice así en estas palabras: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Esta figura llamada personificación es bastante común en el lenguaje bíblico, ¿sabía usted? En Habacuc, por ejemplo, Habacuc capítulo 2, versículo 11, leemos que la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Aquí vemos personificados estos elementos inertes. En Santiago capítulo 5, versículo 4, se representa al salario injustamente retenido de los trabajadores como clamando,
como elevando la voz. Como respuesta al justo clamor por justicia, recordemos que Dios tiene previsto atenderlo. Y esto es importante que usted lo entienda. Lea, por favor, en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 35. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. La palabra de Dios tiene un mensaje de esperanza con respecto a los seres humanos que murieron. Ellos no sufren los avatares de una existencia en otra dimensión. Ellos descansan en el polvo de la tierra hasta que Dios los llame nuevamente a vida. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, dice la palabra de Dios: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Puede que la incertidumbre de nuestra efímera existencia lo tenga preocupado. Es posible que el temor a la muerte lo esté angustiando. Quiero decirle que la palabra de Dios ofrece solución a su legítima inquietud. Leemos en Hebreos capítulo 9, 27 y 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Resuelva hacer una realidad en su vida lo que dice en Isaías capítulo 38, versículos 18 al 20. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, éste te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Acepte a Jesús. Posea a Jesús por la fe. Él es la llave de solución al problema de la muerte. Y Él dijo: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Esto está escrito en 1 de Juan capítulo 5, versículo 12. Lo invito a que en este momento oremos a Dios. Nuestro Padre cariñoso, pedimos en esta hora tu santa bendición sobre cada uno de nosotros. Quiero pedir, Señor, tu gracia abundante sobre cada uno de los que están viendo este film. Te quiero suplicar, Señor, tu bendición para que podamos entender el significado de la vida, la seriedad de la muerte y también tu promesa respecto a la resurrección. Lo pedimos todo en el nombre del Salvador Jesús. Amén.
Queremos agradecerle por habernos acompañado en este estudio de hoy. También lo invitamos para nuestro próximo tema, que será la resurrección, un tema que seguramente estará en su mente con muchas inquietudes. Que Dios le bendiga.